Pero, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bueno, enos aquí de vuelta. Cuarta parte de la historia de Bionicle. Por decirles que el próximo vídeo que verán no va a ser la continuación de Bionicle porque sale God of War Ragnarok y me gustaría hacer vídeo hablando de la historia y lo que se viene porque ya saben va a ser juego popular de momento y digamos que el lore de League of Legends está muriendo, así que hay que sacar contenido de algún sitio. No los entretengo más, así que veamos en qué nos quedamos la última vez. En capítulos anteriores, luego de hacer el viaje a Metru Nui, los Turaka descubren que el Gran Espíritu estaba muriendo y que su única esperanza era la Kanohi Ignika, la legendaria máscara de la vida. Los Toa Nuva fueron enviados a una misión a Voyanui para encontrarla y salvar al universo. Pero ahí fueron derrotados por una pandilla de Skagdi, ex cazadores oscuros llamados Piraka, que venían a por la máscara para sus propios fines. Pero cuando todo parecía perdido, un grupo de valientes Matorans dirigido por Yaller, el capitán de la guardia, fue a rescatar a los Toa Nuva. Luego de atravesar el purgatorio del titán loco y escapar de sus garras en contenedores, un relámpago de la estrella roja los transforma en Toa y Naika. Y con la ayuda de los Matoran locales y un miembro de la orden de Mata Nui, el nuevo grupo de héroes detiene a los Piraka y recupera la Kanohi Ignika. Pero cuando su misión parecía completada, la máscara fue propulsada hacia el océano. Y ahora Yaller y sus amigos deberán adentrarse en las profundidades para recuperar la máscara de la vida. Así que, amigos aquí reunidos, esta es la segunda parte de Ignición. Primero, veamos dónde nos quedamos exactamente. En su lucha contra el dragón Kardas, Yaller usó la Seymour especial modificada que Axon le dio para congelarlo. Matoro toma la Kanohi Ignika, pero el efecto expira, y Kardas libera un rayo que hace al Toa soltar la máscara. Esta sale disparada hacia arriba por las 777 escaleras hacia la superficie, cayendo en las profundidades del Gran Mar. Axon les muestra un pasadizo que los llevaría a través del canal que une a Voyanui con el lecho marino. Gali pensaba que irían juntos, 12 Toa y una máscara de la respiración acuática en área era mejor que 6 novatos. Pero Axon y Votar les dijeron que tenían otra misión. Deberían de regresar a Metru Nui. Había algo en el gran templo que los estaba esperando. Por el lado de los Piraka, ahora tenían toda la población en su contra. Kardas, una vez se recuperó, escapó de la cámara de la vida y empezó a darse de madrazos con el Tatorak, que escapó del campo de sombras por la máscara de Brutaka. Le prosigue una pequeña pelea entre un dragón araña de lava y un dinosaurio. Obviamente el dinosaurio gana esta pelea, y el pobre Kardas huye hacia el norte, dejando a un Tatorak sin control en Voyanui. Ahí se aparece Votar de nuevo y envía a la lagartija a un sitio donde no moleste. Ese sitio es un lugar divertido que aparecerá en el siguiente vídeo. Como recuerdan, Kraka también escapa del campo de sombras, pero ella se las arregla para huir al norte más tarde. Y cuando me refiero al norte, me refiero a que, sí, Kardas se dirigía a Mata Nui. Esto nos dejaría con los Toa y Naika. Su travesía por el cordón no está exento de inconvenientes en realidad, pero creo que primero tenemos que saber qué es lo que hay allá abajo, o cómo fue que una aldea fue a parar ahí. Hace 1000 años, Voyanui se desprende del continente sur y va a parar al Gran Mar. El monte Valma y arroja protodermis fundida al océano, lo que crea un cordón que evita que la isla se vaya a la deriva. Hace 900 años, la lava se solidifica en la bahía, y los Matoran construyen un asentamiento sobre esta. Hace 300 años, una erupción debilita los cimientos, hundiendo el asentamiento en la bahía. Los Matoran de Voyanui los dieron por muertos, y una vez al año arrojan ofrendas en el océano para conmemorar a los perdidos. Lo que no sabían es que la aldea cayó sobre un campo de algas de aire, una planta que almacena burbujas de oxígeno maleable. El gas liberado encerró la aldea sobre una colosal burbuja, dándoles el tiempo suficiente para que los Matoran pudieran crear nuevos cimientos y evitar mayor mutación por parte del agua negra. Porque si lo recuerdan por el primer vídeo, las aguas profundas del Gran Mar están contaminadas con mutágeno. También descubrieron una raza de Raji similares a un escorpión marino gigante llamado Hydruka. Sabían identificar algas cargadas de aire, así que los domesticaron cual cerdos de trufa. Así lograron sobrevivir todo este tiempo. Se dividían las labores a cazadores, recolectores o cuidadores de Hydruka. Incluso, a falta de un Turaka, se las arreglaron para montar un pequeño consejo y el rol de alcalde se iba rotando a cada tanto. Con esto pasamos al presente. Últimamente, más y más Matoran desaparecían en las aguas negras. Además de los campos de aire, nunca se habían atrevido a explorar más allá. Habían muchos depredadores y desconocían siquiera había vida inteligente allá abajo. Pero los lapsos de tiempo entre las horas seguras se hacían más y más cortos. Debían de hacer algo. Ahí es cuando Defilac, un Lematoran que hacía de alcalde por ese periodo de tiempo, tenía la idea de, usar un vehículo acuático para explorar las aguas oscuras. Por cierto, a ninguno se le había ocurrido tratar de volver a la superficie, ya que el desprendimiento fue tan traumático que olvidaron que había algo más allá arriba del cordón. También está la cosa de que a 10.500 metros bajo el nivel del mar, la luz del sol es bastante escasa. Y si se preguntan cómo es que la presión no los ha matado, es porque la gravedad de este planeta es muchísimo más baja que la de la Tierra. Bueno, que quien dice planeta también dice luna, porque el Gran Mar está en una luna de agua.
Al mismo tiempo que esto ocurría, una máscara descendía de la superficie y es encontrada por una Gamatoran. Esta sale de la burbuja momentáneamente y la recupera, arriesgándose a ser atacada. Era extremadamente poderosa, solo con tenerla podía sentirlo. Iba a llevarla al consejo en el domo central, pero Defilac y los demás se habían ido. Así que la lleva a la escuela, pero mientras nadaba entre domo y domo, una alga atrapa su pie. Más y más algas crecen amenazándola con ahogarla. Arranca una de raíz y la vegetación suelta un grito, creciendo aún más. Afortunadamente un Pomatoran logra ayudarle y nadan al interior de un domo. Ninguno tenía idea de lo que había ocurrido y al ver al exterior las algas habían vuelto a la normalidad. Al inspeccionar la máscara, Deckard, el Pomatoran, ve una pequeña fisura en la superficie. Se la regresa y le dice que siguiera con su camino, pero la Gamatoran ya no quería tener nada que ver con esto y dice que mejor se quede él con el crédito. Las labores del día de Deckard aún no terminaban, así que la guarda en su mochila. La entregaría más tarde. Lo que no sabían es que esa era la Canoji Ignica. Las algas no fueron ninguna coincidencia y que ese día todo estaba por cambiar no solo para Mari Nui, sino para todo el universo. La Gamatoran tampoco notó un calamar acechándola cuando fue a recoger la máscara. Probablemente ya sería alimento de las profundidades, pero la criatura notó la Canoji. Sentía el poder que irradiaba. Regresó a las aguas negras, a una caverna repleta de otros de su especie. Al fondo de esta, 3 ojos azules brillaron, y un tentáculo se estiró a su dirección para comunicarse con ella, cual antena. Una máscara tan poderosa, activa aun cuando no es usada. Tan poderosa que el calamar vampírico sintió su poder. Luego de tantos milenios, su salvación llegaba en la forma de una máscara Canoji. El ser se levanta de su trono de huesos, clamando que el imperio de los Barraki estaba por renacer. Mientras tanto, Defilac y 3 Matoran se adentraban en el agua negra. Ahí es cuando se dan cuenta de que la hora segura ya había pasado. Tenían que subir, pero algo los estaba acechando. Docenas de tiburones taquea rodeaban al sumergible. Vieron destellos afilados de algo atacándolos. Había una silueta en medio de los tiburones, y tenía una forma humanoide. Más arriba, Deckard estaba en su puesto como cazador cuando nota algo acercarse. Era una anguila venenosa. No podía dejarla ir más allá y poner en peligro a alguien, pero cuando la atraviesa con su hoja, la anguila vuelve a recomponerse. La ataca una y otra vez, pero por más letal que pareciera el golpe, simplemente no se moría. Peor aún, un grupo aún más grande de anguilas se dirigía a Mari Nui. Tenía que dar la alerta. La Gamatoran que encontró la Ignica es enviada a proteger los establos de Hydruka. Sus amigos trataban de advertirla de algo detrás suya, pero ya era muy tarde para cuando se dio cuenta, y unas tenazas se cerraron detrás de ella, desapareciéndola en las aguas negras. Por su lado, el vehículo de Defilac y compañía cede. Creían que tan pronto estuvieran en agua abierta serían destrozados por los tiburones, pero para su sorpresa solo los rodearon. Los estaban guiando a las profundidades, mientras que la figura humanoide solo observaba desde la oscuridad. Los llevaron a una caverna acuática donde había una burbuja de aire. El ente, que parecía un taquea blanco, se presenta como Prydac. Les daba la bienvenida a su reino. Defilac se mantuvo firme durante el encuentro. Le dijo que solo venían aquí en paz. Esa palabra le daba asco a Prydac. Los Matoran eran más cobardes de lo que recordaba. Les dijo que querían la máscara. No estaba en su vehículo. Exigía saber dónde la habían escondido, o uno a uno serían alimento para los taquea. Mientras tanto, la Gamatoran era llevada a otra caverna. Su burbuja de aire no duraría mucho. Detrás suya, un bruto con facciones de crustáceo la escoltaba, y en el fondo ve el cráneo de una criatura sonriente. Parecía no haberse movido en siglos, pero de repente habló, agradeciéndole a Karapar. Este sacude la cabeza como saliendo de un trance. Lo amenaza que si vuelve a hacerle eso otra vez sería la última, pero el ente solo se ríe, y fija su mirada en la Gamatoran. Tan perdida y desorientada, pero no tenía de qué preocuparse. Ahora estaba entre amigos y los amigos no tenían por qué guardarse secretos. Karapar sabía lo que estaba haciendo. Takadox usaba su hipnosis para sacarle información. Era efectivo, aunque le asqueaba la forma en la que lo hacía. Le dijo todo lo que sabía de la máscara que cayó a las aguas, confirmando sus sospechas. Era cierto, la Canoji Ignica de alguna forma había terminado en el Gran Mar. Era su boleto de salida. Le dijo a Karapar que la llevase de vuelta a Mari Nui. Quería que devolviera la Gamatoran en forma de regalo, a forma de persuadirlos de que soltasen la máscara. Pero eso sería algo complicado, puesto a que Ilek ya estaba atacando con sus anguilas. Eso le hizo a Takadox erguirse por primera vez en siglos. Si Ilek destrozaba a Mari Nui, la máscara estaría perdida. Tenían que detenerlo. Deckard y los guardianes de Mari Nui luchaban contra las anguilas usando los cañones de gas. El aire común era especialmente tóxico para las criaturas aquí abajo. Pero por más veces que disparara a los Raji, estos se volvían a poner de pie. Absorbían el aire, caían inconscientes y seguían como si nada. Ahí Deckard se dio cuenta de algo. La máscara de alguna forma no le permitía matar a nada. Tenía que deshacerse de ella.
Karapar, por su parte, había traído a su ejército de cangrejos y había traído la Gamatoran a la burbuja. Luego puso su atención en Ilek. La mitad de sus keras estaban en los campos de aire y la otra evitando que las anguilas avancen. Le pide a Ilek que cese el ataque, y este responde con una descarga eléctrica. Luego carga hacia él y lo sostiene entre sus pinzas. Una chispa más y lo quebraba. Pese a ser el más nervioso, mantenía su temple ante una muerte segura, algo que Karapar respetaba. Lo suelta y le dice que deberían de tomar un enfoque menos sangriento. Se dirige a los puestos de batalla de los Matoran. Toma uno de los cañones y lo cruje con sus tenazas. Su ejército de keras estaba sobre los campos de algas. Sin ellos, Marinui no duraría mucho, así que era mejor que trajesen la máscara de la vida para ellos, y pronto. Mientras tanto, Kalma, el barraqui de los tres ojos, buscaba algo en la arena. Da con lo que parece ser una calavera, 2 joyas y un montón de huesos. Estira su tentáculo lentamente y levanta a Mantax de su escondite. Prydac los llamaba a todos a una reunión. Frustrado, le dice que la primera vez que siguió a Prydac fue encerrado en esta fosa y luego su nuevo reino fue destruido. Pero Kalma señala a un Pomatoran solitario dirigiéndose a las cuevas. Era Deckard, y tenía la Kanojiknika con él. Estos van a perseguirlo. Deckard corre lo más rápido que puede. Su burbuja de aire se estaba acabando, pero la máscara deja escapar algo de aire por una fisura. Era increíble, pero no podía dejar que este poder cayera en sus manos. Logra evadir a Mantax y Kalma en una cueva, y aprovecha la distancia para tomar una roca y acabar con esto. Pero la máscara, como ya sabrán, tiene vida propia, y empieza a defenderse. Más arriba, Prydac lleva a Defilac a los pilares de sal, una formación mineral que daba una vista clara de la ciudad, y le muestra el asedio en proceso. El Matoran no le entendía qué era lo que quería de ellos. Prydac le revela que eran barraqui, palabra Matoran para señor de la guerra, antiguos gobernantes absolutos de la Liga de los 6 Reinos. Verán, hace más de 80.000 años el Gran Espíritu creó a 6 especies sapientes, y entre ellos eligió a sus ejemplares más perfectos. A estos se les fue dado el rol de velar por el orden del universo. Pero como ya sabemos, con tanto poder viene la avaricia y sed de conquista. La Liga gobernaba todo, con la excepción de Artaka y Metru Nui, donde Turaga Dume logró establecer un pacto comercial. Pero un día, Prydac, su líder, quería más. No le bastaba con tener una porción del universo, lo quería todo. Si la Liga unía todos sus esfuerzos en un punto, conquistarían a Metru Nui en nada. Lo tenían todo listo. Sus armadas estaban reunidas. Marcharían a Metru Nui al día siguiente. No sabemos realmente a qué especie pertenecía cada barraqui. Lo cierto es que Ilek era un anfibio. Mantax y Karapar no decían mucho, y Takadox remarca que deberían de ser precavidos con los Toba estacionados en Metru Nui. Vio una vez cómo pacificaban a un dragón Kanoji. Pero si eran exitosos, aún con todo lo que había en juego, todo el universo estaría bajo su mando. En ese momento, gritos surgieron de afuera de la fortaleza. Karapar fue el primero en notar que una armada externa se había infiltrado. ¿Acaso los Toba los descubrieron? Pero sus preguntas se respondieron al ver un estandarte de la hermandad de Makuta en primera línea. Esto era malo, y sus legiones no estaban en posición para defender a un ataque de Rakshi, Toba, Exo-Toba y Raji. Debían de armar una defensa, y rápido. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La rebelión de los barraqui fue detenida ese día, y los líderes de la liga llevados encadenados al frente. Aún estando en presencia del Makuta de Metru Nui, ninguno bajó la mirada. Sus intentos desviados para derrocar al Gran Espíritu son historia. Takadox trata de negociar con Teridax. Sus armadas podían serles de utilidad, pero lo batea a pies de un Exo-Toba. Solo había un castigo para tal traición. Ordena a los cañones de los autómatas, pero antes de dar una orden, un coloso aparece detrás suya. Era Boutar. La gruta llamaba. Makuta le dice que estos eran sus prisioneros, pero al monstruo no le importaba. O se hacía a un lado o sufría el mismo destino. Pero antes de poder actuar, Boutar ya había desaparecido junto a los miembros de la liga, y el universo pasó a estar a cargo de la hermandad de Makuta. Por el lado de los barraqui pasaron los siguientes 79.000 años en la gruta, hasta que Teridax causó el gran cataclismo. La gruta fue destrozada y los prisioneros que no murieron escaparon a las aguas contaminadas con mutágeno. Los afortunados, como los barraqui, fueron convertidos en aberraciones mitad monstruo marino, pero aún conservaban sus habilidades natas para gobernar e imponer. Así, cada uno se las arregló con las especies marinas de estas aguas, presentando a los engendros de las profundidades. Kalma, el calamar, se destaca por no revelar ninguna emoción. Su crueldad se extiende en la forma en la que cría sus calamares vampíricos, en un estado cercano a la inanición para volverlos bestias frenéticas. Karapar, el cangrejo, con una armadura casi indestructible. Solía tener una mente más aguda, pero tras años de ser el juguete de Takadox lo deterioró gravemente. Mantax, la mantarraya, reservado y aislado de los demás barraqui. Un cazador eficaz, posee un poderoso veneno paralizante en sus rodillas y cabeza.
Ilek, la anguila, solía ser uno de los Barraki más duros y brutales. Ahora tiene un carácter muy cauteloso y suele estar pendiente de todo lo que lo rodea. Puede lanzar poderosas descargas eléctricas de su espalda. Takadox, la mantis, siempre busca una ventaja sobre amigos y enemigos por igual. Era el más hábil de los Barraki a la hora de planificar. Pese a no ser el más fuerte de ellos, posee una poderosa habilidad hipnótica. Y Prydac, el tiburón, el más fuerte y rápido de los Barraki. Un líder feroz que no duda en castigar a aquellos que lo desobedecen. Todo les iba bien dentro de lo que cabía a 10.000 metros bajo el agua. Hasta que hace unos 300 años, cuando Marinui se estrelló en el lecho marino, aplastó la fortaleza que los Barraki habían creado. Pero ahora, luego de tanto tiempo, el universo les había dado una nueva oportunidad. Pero Defilag genuinamente no sabía de lo que hablaba, así que trató de comprar algo de tiempo fingiendo que buscaba la máscara mientras ideaba un plan para eludir a un tiburón. Pero algo había cambiado en el ambiente, y ambos lo sintieron. En la caverna, antes de que Deckard aplastara la máscara, esta liberó un haz de energía que transformó una anguila venenosa en un monstruo de 90 metros. Defilag aprovecha el estruendo para huir, pero Prydac buscaba de dónde apareció la criatura. Si la Kanohi Knika había hecho eso, podría regresarlos a los 6 a la normalidad. Al ver al monstruo, Takadox pensaba que sus poderes podían hacer efecto en él, después de todo solamente era un Raji. Ilek, por su parte, había huido del campo de batalla junto a Karapar, nada más vio a la criatura. Él comandaba anguilas venenosas y sabía de lo que esa cosa era capaz, pero también quería comprobar algo. Cuando la hermandad de Makuta frustró sus planes, tenía la sospecha de que alguien de la liga los había vendido, y de haber pruebas de ello, de seguro estaban en la cueva de Prydac. Pero al llegar encuentran a alguien dentro. Ilek ataca con una descarga, pero rebota en algo. Ambos Barraki entran en acción para prender al intruso. Sus golpes eran lentos, era un morador de la superficie. Karapar lo bloquea entre una roca y sus tenazas y procede a golpearlo. El mutágeno ya lo había transformado, pero el extraño no quería abrir su boca, hasta que el cangrejo lo fuerza. Ahora, dándose cuenta de que podía respirar agua, parecía que su fuerza había regresado. Les dijo que era Brutaka, y se sacude a ambos como si nada. Ellos le dicen que eran Barraki, y este solo lo toma como un detalle menor. Les cuenta cómo fue a parar aquí. Era un guardián en Boya Nui, pero él y un compañero tuvieron una discusión, y cuando despertó estaba aquí bajo el agua. Ahora venía a recuperar la máscara de la vida. Antes de que Karapar dijera nada, Ilek lo detiene. Sí, por supuesto, le ayudarían a buscar la máscara. Rekard recupera la conciencia. Estaba atrapado junto a la máscara, que había creado burbujas de aire para mantenerlo con vida. De repente, los ojos de la Kanohi le parecían estar vivos, y tras tocarla le muestra una visión de toda su historia, de cómo fue creada por los arquitectos del universo. Aquel equipo Toa que bajó a salvar al Gran Espíritu, el Gran Cataclismo, los Toa y Naika. Y cuando pensaron que todo esto había acabado, usó su poder para darle vida a Cardass, forzándolo a vomitar un haz de energía y caer directo al océano. Su poder no estaba hecho para ser usado en Boya Nui, pero no contaba con lo que se hallaría ahí abajo. El mutágeno lo había dañado, cambiado su apariencia. Por eso su poder se estaba escapando. Por primera vez en 100.000 años, la Knika tenía miedo. Mientras tanto, Prydac ve al nuevo ente junto a Ilek y Karapar, dirigiéndose a la cueva de donde surgió la anguila. Se presenta con el líder de la liga. Venía por la máscara, y no se veía intimidado por los ahora 5 Barraki que lo rodeaban. Al remover unos escombros se encuentra al Pomatoran sosteniéndola. Brutaka da un paso adelante. Le dice al Matoran que era un miembro de la Orden de Amata Nui. Si le daba la máscara no permitiría que los Barraki pusieran sus tenazas sobre ella. Y técnicamente no estaba mintiendo. Prydac se burla de su intento. Orden de Amata Nui, dice. Señala a Calma y 4 tentáculos gigantes se lo llevan fuera de la cueva, que lo arrastra a las profundidades del agua negra. Ilek electrifica a Deckard y Prydac toma la máscara. Pero con lo que no contaban era que la Kanohi Knika seguía luchando. Takadox por su parte se había acercado lo suficiente a la anguila gigante. Sus poderes estaban haciendo efecto, casi la tenía. Pero la criatura siente un ruido venir del canal de roca. Creía que era presa. Enrolla su colosal forma alrededor del cordón, tratando de exprimir lo que sea que estuviera ahí adentro. En ese momento, la máscara de la vida desprende otra poderosa luz, que irradia a toda la meseta acuática de Marinui. El ruido provenía de adentro. Había una serie de laberintos y túneles en su interior, que descendía por debajo de la cámara de la vida. Ahí estaban nuestros Toa y Naika. Pensaron que el camino sería corto, pero se encontraron con una tribu de Zyglak, una especie de reptiliano extremadamente salvaje. Tenían un odio especial contra la raza de los Toa, y el equipo de Yaller no era la excepción. Estaban en un aprieto. Detrás suya una horda de Zyglak furiosa y debajo el frío del océano profundo. Pero no tenían otra opción. Se hizo una grieta y se sumergieron en lo desconocido. La anguila de 90 metros pone su atención en ellos. Kongo se preparaba para usar sus poderes, pero un resplandor blanco los alcanza. El agua llenó sus pulmones. Estuvieron inconscientes por un instante y al despertar tratan de hacer sentido de lo que había pasado. Pero no había tiempo, la anguila iba a por ellos.
Kongo trata de usar su máscara para leer lo que quería, pero sus poderes habían cambiado. En su lugar invoca a decenas de anguilas normales que iban a por el Leviatán. McToro activa la suya para buscar una posición de ventaja, pero en su lugar reanima los restos de un tiburón muerto. Finalmente, Hyuki logra hacer que el pez se hunda con su máscara, desapareciéndolo en las profundidades. Nuparu encuentran lo que buscaban: una aldea. Estaba a oscuras, pero podía ver Matorans ahí dentro. Trata de acercarse. Su máscara ahora le permitía fundirse con el ambiente, pero cuando se muestra, los Matoran lo atacan con aire, y Yaller baja e incinera uno de sus cañones. No querían hacerles daño, eran Toa. Ocurre algo parecido a lo de Boyanui, pero Defilac aparece y les cuenta un poco la situación. Él, por cierto, logra salvar a sus amigos y ordena que todas las luces de la ciudad se apaguen para mantenerla oculta de la anguila. Si realmente eran Toa y venían a ayudarlos, demuéstrenlo. Que defiendan sus campos de aire de los cangrejos. Pero uno de ellos debería quedarse cerca, y Matoro se ofrece. Eran miles de Keras. Sería algo difícil, pero los Ragi comenzaron a retirarse al borde de la meseta acuática. Y más criaturas se les unieron. Y a la cabeza de todo eran liderados por 6 figuras con forma de Toa. El tiburón presenta a los Parraki. Este era su reino y quería saber por qué estaban aquí. Hyuki estaba a punto de decirles que eran Toa, pero Jalí hace el numerito de que sí, eran exiliados de la gruta, y Prydac se lo traga. Después de todo, ¿qué razón tendría alguien más para venir hasta aquí abajo? Los Parraki los llevan a una caverna. Las criaturas marinas en la entrada delataban que la idea no era que escapasen. Nuparu se escabulla hacia Jalí y le pregunta qué fue todo eso. Le dice que, como cronista, Wenhua le mostró los registros de los archivos. Había algo sobre la Liga de los 6 Reinos, de cómo estos 6 individuos dominaban el universo hasta que trataron de derrocar al Gran Espíritu, y fueron castigados por ello. Al parecer, este era su castigo. Y lo que era peor, según escuchó hablar a Takado, habían roto la máscara, y su poder se estaba filtrando. Si no hacían algo pronto, no quedaría máscara ni universo al que salvar. Mientras tanto, en Marinui, los Matoran vieron cómo los Toa repelieron a los Keras, pero a la distancia pensaron que estaban confabulando con los Parraki. Antes de que lo intoxiquen con aire, Matoro trata de huir, pero una figura alta y con armadura plateada lo detiene, disparando una ronda de proyectiles en su dirección. Cayó al suelo por la onda de choque. El extraño le da la bienvenida a la gruta. Su nombre era Hydraxon, y tenía derecho a permanecer encerrado. Este lo lleva a las ruinas de la gruta, debajo de una grieta oceánica. El lugar estaba repleto de celdas estartaladas. Sus barrotes no serían tan difíciles de romper, y Hydraxon lo sabía. Así que le presenta a un Maxilos, un guardián autómata de la gruta, completamente mecanizado y con reflejos perfectos. Y también a su mascota, Spinax, un sabueso de energía. Una vez tenía su esencia, sería como un perro de Tíndalos. Lo seguiría por todo el universo si hacía falta. Una vez Hydraxon se larga y el robot baja la guardia, Matoro se preparaba para escapar. Pero en ese momento siente una mezcla extraña entre miedo, sueño y frío. Los ojos del Maxilos tenían una maldad familiar y su rostro se había retorcido y formado una sonrisa. Hola, Matoro. Tiempo sin vernos. La última vez nuestras posiciones estaban invertidas, pero siempre fuiste más listo que Yaller o Hyuki. El Toa no lo entendía. Sabía que Makuta había sobrevivido a múltiples batallas, pero ¿qué hacía aquí? Le dice que lo llame Maxilos. Prefería mantener su identidad en secreto. Y segundo, esta forma era mejor que ser una nube verde en un frasco. Y que de momento estaban del mismo lado. Ok, un poco de contexto. Cuando Takutanuba fue aplastado por la puerta y ambas máscaras quedaron en lados opuestos, el poder de luz de Takutanuba le permitió salir ileso. Me estoy guiando por lo que dice el libro, ya sé que en la película él resucita. Pero ¿cómo se separó de una fusión de protodermis energizado tan fácil? ¿No debería ser eso imposible? Simple. Es por el material del que está hecho Makuta. Todo en el universo está hecho de protodermis. En la vida real, lo que diferencia a un lápiz del diamante es su estructura molecular. Lo mismo ocurre con la protodermis. El mar de plata, las máscaras, cualquier cosa que sea tendones o músculos, todo depende de su estructura molecular. Pero tal como Stock señaló, ¿qué tal si Makuta no está hecho de tejido orgánico o de protodermis? Y en efecto, así es. La especie de Makuta está hecha de antidermis, una especie de residuo o escoria de la creación de protodermis, si lo quieren ver así. Y en vez de tomar la forma de tendones o roca, esta se manifiesta como un virus, una sustancia que contiene parte de su material genético. Cuando el sombrío dañó gravemente su armadura, Teridax tuvo que usar su máscara para evitar que la esencia escape. Más curioso aún, la antidermis es altamente reactiva a la protodermis energizada. Es su disolvente directo. Por eso esa era la cura al control mental de las Deimos. Y a modo curiosidad, la especie de Brutaka parece ser capaz de consumir antidermis para fortalecerse. Ahora bien, cuando los Piraka entraron a aquella guarida, el humo verde que encontraron era la esencia de Teridax. Y cuando Zactan se dividió en Prototyte para contener a Bison, se vio terriblemente susceptible a su influencia. Después de todo, los Prototytes siguen siendo un Raji. ¿Y qué pasa si todo el cuerpo de Zactan está hecho de Rajis? Makuta puede manipularlo.
Teridax lo estaba coaccionando para buscar la máscara. Más aún, la antidermis puede regenerarse y el humo verde que quedó atascado en el cuerpo de Zagtan se recompuso dentro del frasco de Boya Nui. Ahora, cuando Axon rompió el frasco, el humo se escapó al ambiente otra vez y halló su camino lo más rápido que pudo hacia el cordón para llegar a Mari Nui. Ahí encontró Maximus. En cuanto a quién es Hydraxon, bueno, de eso ya hablaremos. Aunque, ¿no se han preguntado dónde está Deckard? Mientras tanto, Prydac ponía en un pedestal la máscara. Con esto en sus manos, la Liga de los Seis Reinos gobernará el universo una vez más. Pero una Kanohi rota sobre una piedra maltrecha en una cueva en el fondo del mar no le inspiraba muchos ánimos a los demás. ¿Cómo pretendían hacer eso? No podían usar el poder de la Ignika como los Toa, y sus reinos estaban muy lejos de ellos. Les dice que esperarían a que la máscara se rompiese. Su poder ya se estaba filtrando, solo tendrían que esperar y una vez la máscara colapsara se bañarían en su poder. Aunque tampoco se fiaban mucho en dejarle en la guarida de Prydac, así que concuerdan dejarle en la guarida de otro prisionero de la gruta. Su nombre era Nocturne, antiguo teniente de Ilek. Era una bestia, inmune al mutágeno del océano. Fue enviado aquí por destruir una isla. La máscara estaría a salvo con él, si es que no se la comía primero. Mientras tanto, Caraper y Kalma tratan de interceptar a los Toa antes de que escapasen, pero estos logran burlarlos. Kongu usa su máscara para despertar a un leviatán ancestral para distraer a los Parraki. Y en el camino a Mari Nui se topan con una fisura que contenía un montón de equipo de la armería de la gruta, equipada con cañones de 6 barriles con la palabra Kordak, que significa desolación. Kongu toma 2 de estos y ya se encariña con un cangrejo abisal en el camino. Una vez cerca de la ciudad, los reciben de la misma forma, pero Jalí pone un alto a esto. Le pide a Kongu que extraiga a Defilak con su aire. Luego rompe su burbuja y lo regresa de vuelta a salvo. Si quisieran matarlos, lo hubieran hecho hace mucho tiempo. No estaban aquí para eso, querían ayudar. Los Parraki tenían algo que querían, y cuando todo esto acabe puede que ya no tengan que preocuparse por estar bajo el agua otra vez. Había alguien en la superficie que quería verlos. Con lo que ninguno de los dos bandos contaba es que estaban siendo vigilados. La Liga de los Seis Reinos por Hydraxon, tomando nota de cómo recapturar a todos los prófugos, y los Toa por Matoro e Maximus. El Señor Oscuro le dice que tal vez deberían reunirse con el resto, pero más le vale no revelar quién era. Ya sabía lo que era capaz de hacerle a sus amigos. Al reagruparse, Defilak en agradecimiento los nombra Toa Mari, y ahora, armados con los cañones Kordak y el misterioso aliado del Toa de hielo, inicia la búsqueda final por la máscara de la vida. Pero creo que toca presentar un poco al equipo, bueno, o al menos las máscaras. Y esta vez se van a comer el nombre completo de la máscara. Yaller tiene la Kanohi Arthron, la máscara del sonar. Le permite detectar ataques y movimientos aún en la oscuridad del mar, como un sonar vaya. Jalí tiene la Kanohi Faxon, la máscara del parentesco animal, o máscara de Kindred, que le permite copiar habilidades de otros Raji. Kongu la Kanohi Zad, la máscara de la invocación. Puede llamar a una criatura Raji cercana, dependiendo de lo que necesite, aunque no tiene mucho control sobre lo que puede invocar y que no, y el Raji no le va a hacer mucho caso. Hyuki la Kanohi Karai, la máscara de la gravedad, le da una porción de este poder elemental para aumentar o disminuir el peso de algo. Además, aún tiene sus cadenas eléctricas de cuando era un Toa Inaika. Noparu la Kanohi Volitak, la máscara del sigilo. No lo desaparece por completo como la máscara de la invisibilidad, pero silencia sus pisadas y movimientos. Funciona mucho mejor contra Rajis. Y Matoro la Kanohi Traina, la máscara de la reanimación, que le permite reanimar cuerpos muertos para luchar por él. Esta máscara sería considerada inmoral por muchos Toa, pero ya hablaremos de ese tipo de poderes luego. Además, esto fue lo que la Kanohi Ignika les dio. Mientras tanto, con Nocturne se había aburrido de cuidar la máscara, y ahora descubre que cualquier cosa que lo tocase se moría al instante. Esto le pareció raro y tenía que contárselo a Ilek, pero no se percató del pequeño Rajigadonka que tocó la máscara, mucho menos que había empezado a crecer. Cuando Kalma y Karapar perdieron el Raji antiguo que invocó Kongu, Prydac estaba amenazando a Ilek. Nocturne se había marchado con la máscara y todos tenían la sospecha de que los Toa tenían algo que ver, y de no ser ese el caso, sería mejor que fuesen a buscarlos. Ok, a continuación Maxi los sugiere a los Toa separarse y buscar la máscara. Jalí por su parte tuvo un pequeño enfrentamiento contra Mantax, pero esta logra neutralizar el veneno de sus espinas, usando su máscara para copiar a un Raji inmune. Luego usa corrientes de agua para aturdirlo. Ahora tendría que hablar. Se dan cuenta de que ninguno de los dos bandos tenía la máscara, y Jalí sugiere que tal vez, si algunos de los Parraki las tenía, ya estaba huyendo con esta. Eso no le agradaba a Mantax. Kongu y Yaller terminan en la cueva donde Kalma extraía los calamares vampíricos. Él y Karapar estaban en la apertura. Los Toa serían incapaces de acabar con todos, pero logran dialogar con los Parraki. No eran Toa condenados, venían aquí desde Boya Nui por la máscara de la vida, y si la encuentran podían regresarlos a la normalidad. Si no, Yaller amenaza con destruirla. Y luego de pensarlo un poco, aceptan.
Hyuki y Noparu por su lado cayeron en una trampa, estrellándose en una fosa oceánica que hacía de nido de anguilas. Con ambas de sus máscaras y poderes elementales logran levantarse lentamente y el Toa de piedra usa su poder para hacer que un Takea se estrelle contra un desprevenido Ilek, enfadando a las anguilas. El Barraki pensaba que Psyduck había enloquecido, se había hartado de él. Esto se iba a poner feo. Mientras tanto, Matoro trató de sacar la información a Teridax, pero no respondía, y es encontrado por Psyduck y sus tiburones junto a Takadox. Este último les pregunta directamente dónde estaba la máscara, dándole a entender a Matoro que no la tenían, y luego envía a sus Takea a por ellos. El Toa usa sus poderes de hielo y luego concentra toda su fuerza en la Kanohi Traina, reanimando a carcasas de bestias marinas para combatir a sus oponentes. Estaban igualados. Entre el caos, Matoro se preguntaba si todo esto valía la pena. Tanta muerte. Pero Makuta le responde que esto no tenía final, tenía que ser así. Ahora estaba despierto. Le dice que él y los Barraki tenían historia. Prefería mantenerse oculto. Estaban siendo abrumados y le pide que lo ayude, pero que descuide. Ilek había tomado una muy mala decisión y estaba a punto de ver las consecuencias de ello. Una horda de anguilas arremetió contra los Takea, despedazándose los unos a los otros y diezmando los números de Psyduck. Y los dos aprovecharon la abertura para huir. Ok, en este punto ocurre una serial web llamada Hacia la Oscuridad que en pocas palabras va así. Luego de su encuentro con Psyduck, Makuta guía a Matoro al interior de la gruta y le muestra el cuerpo sin vida de Toa Tuyet. Le cuenta por encima quién era. La Toa Mangai que traicionó a Likani fue enviada aquí. Se había hecho con un artefacto poderoso llamado la Piedra Nui. Quería que usara su máscara para reanimar su cadáver. Y no era una sugerencia. Viéndose sin salida, Matoro obedece. El cuerpo estaba repleto de esquirlas de cristal rojas. Eso era lo que buscaba. La Piedra Nui fue destruida en su encuentro con Likan. Quería reconstruirla, y un miembro de su hermandad lo esperaba cerca con la solución a ese problema. Luego de un encuentro rápido con Karzani, que sí, el tirano se las había arreglado para 1. Salir de su reino, 2. Perseguirlos a la gruta y 3. Dar con el equipo Toa, Maxilos lo manda a volar con un pulso magnético. Y ahí dan con Makuta a Icarax, con un bastón en mano. El bastón de Artaka. Luego, así como vino, desaparece. Makuta le explica que Toa Tuyet utilizó la Piedra Nui para potenciar sus poderes. Ella y Nidiki no han sido los únicos Toa en traicionar al Gran Espíritu. Quería asegurarse que la próxima vez que eso ocurra, el próximo Toa que se revelase estuviera de su lado, y así potenciarlo con el poder de cientos o tal vez miles. Matoro no podía dejar que hiciera eso, pero Makuta lo encierra en un campo de éxtasis. Ya no había nada que pudiera detenerlo, pero de repente una cadena de energía lo azota en la espalda. Era Brutaka. Maxilos responde con una esfera de sombras, pero su oponente la esquiva y toma el bastón de Artaka. Luego grita el nombre de Boutar. El agente de la Orden de Matanui se aparece para recuperar el bastón, y tras asentir a su antiguo compañero desaparece. Cuando Matoro sale del campo, Brutaka le dice que se reúna con los demás. Él se encargaría de Makuta. Luego de un pequeño intercambio bastante igualado, Brutaka le dice que podrían seguir en esto todo el día, pero no le daría lo que buscaba. Si en serio quisiera la Kanohi Knika, jamás hubiera utilizado a los Piraka para ello. Él solo quería estar cerca cuando la máscara fuera hollada. Quería asegurarse cómo fuese usada, quién la usaría y dónde la usaría. Esto lo hace enfadar. Se estaba acercando mucho a la verdad. Lo encierra en un campo de éxtasis y Brutaka lo rompe con su espada. Antes de que pudiera continuar, le informa de que la última vez que vio la máscara la tenía Nocturne, y Hydraxon le estaba pisando los talones. ¿Quién sabe lo que este lunático le haría a la máscara? Frustrado, el robot Maxilos se marcha, jurándole a su oponente que esto no terminaba aquí, y él contaba con eso. Mientras tanto, Nocturne, extraviado en algún sitio, seguía tratando como un bruto a la máscara, que perdía cada vez más y más su brillo. Ahí Hydraxon se aparece. Esto no tenía sentido, él estaba muerto, Takadox lo mató cuando ocurrió el terremoto. Pero el carcelero de la gruta no tenía ni idea de lo que hablaba, solo veía a un prófugo libre. Le da una buena batalla, pero él ya estaba preparado para casi todo. Trata de aturdirlo usando sus oídos hipersensibles, pero tenía cuchillas en todas partes para contraatacar. Cuando finalmente tenía la máscara, piensa que ha de ser importante si los Barraki la querían. Pero también recuerda algo más, una parte de él que sentía que debía destruirla. Porque este Hydraxon es Deckard. Cuando la máscara de la vida dio la señal de ayuda, esta transformó a Deckard en alguien que pudiera protegerla. Así que borró la conciencia y recuerdos de quién fue el Pomatoran y las reemplazó por el celador asesinado en el Gran Cataclismo. Pero esa parte del Matoran que sabía toda la historia de la Knika no se fiaba. Así que apunta con su cañón Kordak para sacársela de la vista. Pero una corriente desvía el misil. Eran Jalí y Mantax. Hydraxon está enfocado en destruirla. Dispara otro misil que falla y envía la máscara directo a las tenazas del Barraki. Ambos tratan de ir a por ella, pero sienten como su fuerza se debilita lentamente. La maldición que la Knika puso sobre Mantax le permite absorber la fuerza de lo que sea a su alrededor. Ahora la máscara era suya. Le dice a los dos que le avisaran a los demás Barraki que lo vieran en el diente de la ballena en un día.
sin ejércitos. Negociaría con sus colegas qué hacer con la máscara. Tras marcharse, la Toa y el carcelero recuperan sus fuerzas. ¿Qué creía que estaba haciendo? Si perdían la máscara, el universo terminaba. Y le pregunta quién era siquiera. Conflictado entre sus recuerdos como Deckard y Hytraxon, le dice que no eran su problema, y sin importar cuánto se insistiese, abandona a Jalí. Los Toa se reúnen con ella. Matoro sugiere enviar a Maxilos y el sabueso de energía para seguir al carcelero. Makuta quería mantenerla coartada, así que simplemente obedece. Bajo los términos de una tregua, los Toa le dan el mensaje de Mantax a los otros Barraki, y de regreso a Mari Nui le explican todo a Defilac. De dónde venían realmente, el cómo Boya Nui terminó en el océano y cómo su asentamiento se hundió bajo las olas. Jalí les había dicho que había alguien arriba que los esperaba. Se refería a esos Matoran. Luego de que Defilac lo pensase un poco, de ver por todo lo que lucharon por hacer de Mari Nui habitable, entendió que en realidad ellos no pertenecían a este sitio. Los Toa los escoltarían a través del cordón. El laberinto de túneles estaba inundado por el ataque de la anquila y estaban preparados para cualquier Zyglak. Pero a mitad de camino descubrieron sus cuerpos muertos. Esto era extraño y Jalí es atacada por una serpiente carmesí con espinas, con un rostro muy familiar. Era Hakan. Verán, en su carrera por la Ignika, los Piraka cayeron en una trampa de agua y con ayuda de Viso que encontraron un canal subterráneo que llevaba a la cámara de lava. Estaban muy por debajo de Boya Nui, lo que significa que esa agua ya tenía mutágeno, y cuando volvieron a la superficie, el proceso de mutación seguía avanzando, hasta que se convirtieron en serpientes marinas, y no tuvieron otra opción que colarse en el cordón en un intento de proseguir a los Toa. Los toman desprevenidos. Eiva usa sus poderes para crear una cárcel hecha para anfibios, una caja de piedra con aire, vaya. Yaller pierde la conciencia, no sin antes ver una descarga de energía que barre con todo. Al despertar, estaba en una piscina de agua al inicio del cordón. La descarga vino de Axon. Los Matoran se estaban reuniendo con sus amigos en Boya Nui. El guardián se aseguró de que alguien se encargará de los mutados Piraka, muy posiblemente obra de Boutar. Luego nota sus armaduras. Habían vivido una guerra y tenían que regresar. Matoro le dice que sabía por alguien, o sea Maxilos, que tendrían que destruir el cordón que une a Boya Nui si querían salvar al Gran Espíritu. Yaller estaba confundido, pero le afirma que así era. Una vez el cordón ya no ancla a Boya Nui, este regresará a donde estaba antes el Gran Cataclismo. Pero debían de recuperar a la Ignika antes, y darle tiempo para llevar a todos los Matoran a las cuevas debajo de la isla. Ahí estarían a salvo durante el descenso. Con esto, el guardián se zambulla y los lleva a una cueva inundada algo cerca. Con un golpe de su hacha derriba una puerta, revelando un Raji insecto gigante atado a una cadena. Había sido modificado. Lo utilizarían para bajar. Con un blast de energía le dice que entren. Estaba hecho para hacer el recorrido por los laberintos del cordón, y unos implantes mecánicos en su interior removieron su equipo y máscaras para prepararlos para su combate. Su misión, derribar el cordón, encontrar la máscara de la vida y salvar al universo. Mientras los Toa descendían por el cordón, Maxilos trata de desviar al carcelero del punto de encuentro de los Barraki, diciendo que hay más prófugos lejos de ese sitio. Y cuando esto falla, Makuta lo ataca. En el intercambio se burla del carcelero. Sí, él no era Maxilos y él no era Hytraxon. Era una imitación que creó la Ignika para defenderse. Furioso, su oponente grita las palabras Manas Ya, un código de ataque para el sabueso de energía que arremete brutalmente contra el robot. Luego lanza dos cuchillos en dos puntos clave de sus articulaciones y las inhabilita. Pero Makuta aún tenía su mirada de poderes y utiliza un grito desgarrador que aturde a Hytraxon. Y el carcelero lo termina con un misil Kordak que crea una pequeña avalancha, dándole una ventana de escape. Por el lado de los Barraki, Mantax había logrado reunirlos. Tenía la máscara y luego de todos estos años tenía algo más. El motivo por el cual no había salido de la gruta. Como ya saben, hace 80.000 años trataron de derrocar al Gran Espíritu, pero sus fuerzas fueron aplacadas por la Hermandad. Cuando Teridax iba a ejecutarlos, algo salió mal. Y Boutar los envió aquí a la gruta. Pero algo no encajaba. ¿Cómo era posible que hubiera descubierto sus planes un día antes de iniciar el ataque? Alguien los había traicionado. Uno de los líderes de la Liga de los Seis Reinos había vendido a los demás. Y tenía toda la evidencia que necesitaba aquí. Extrae una tableta de piedra triangular. Era una tableta de tránsito de la Hermandad. Estaba en las ruinas de sus celdas. Uno de los 6 la tenía consigo. Quien estuviera en posesión de esa cosa se marcaba como aliado de la Hermandad de Makuta. Probablemente se la dieron al traidor como recompensa. Quería saber quién había sido. Los Barraki se miraban de un lado a otro. Pryda estuvo a punto de lanzarse y quitarle la Ignika a Mantax, cuando el rugido de Gadonka provoca otra avalancha que fuerza a los Barraki a dispersarse. Uno de ellos aprovecha la oportunidad para herir el brazo izquierdo de Mantax, tomando la máscara y la tableta. Ese alguien era Takadox. Él fue quien traicionó a los Barraki 80.000 años atrás. Los Toa emergen del vehículo viviente.
a donde creían que estaba la Ignika. Luego de Hyuki hacer el tonto, rehusándose a usar su máscara de la gravedad con Gadonka, el Hali y Nuparu lo inhabilitan. Matoru y Yaller dan con el punto de encuentro. El Toba de hielo detiene el brazo de Takadox y es perforado por las espinas de Mantax, dejando al Barraki fuera de combate, y Yaller calienta el agua alrededor de la manta para sofocarlo. Takadox se arrastra fuera de combate y ve al abollado robot Maxilus. Trata de hipnotizarlo para que vaya a por Mantax, pero por desgracia, el Makuta dentro del robot era inmune a los trucos mentales del Barraki, y le da un golpe que lo manda a volar hacia arriba. Pero Matoru no le da tiempo a reaccionar y lo congela hasta el punto de quiebre. Pero para terror del Toba, en vez de un grito de frustración o derrota, lo único que puede oír es decir a Makuta que estaba orgulloso de él. El ataque de Yaller es efectivo, pero también deshace el bloque de hielo de Matoru tras unos instantes, dañando aún más la armadura de Maxilus por el cambio repentino de temperatura. Hydaxon tenía el Toba de fuego, pero es atacado por su propio sabueso. Makuta estaba utilizando su poder de control Raji sobre él. Esto lo tendría ocupado. Yaller estaba a punto de darle la Ignika a quien pensaba era el robot, pero la máscara del sonar le avisa que Matoru estaba cerca, y arroja la máscara hacia él. Esta era su oportunidad. Ya casi lo tenía. El Toba de hielo esperaba un ataque por parte de Makuta, pero él solo se queda ahí, observando. Cuando están lo suficientemente lejos, su compañero le pregunta qué onda con el robot, y él le revela que todo este tiempo Makuta había poseído al Maxilus. Yaller estaba enfadado, pero por otra parte entendía su posición. Pero también añade que ya no tenía que guardar secretos. Todo este tiempo en Mata Nui, por ser el traductor de Nuyu, tenía que ocultar la verdad de lo que pasó en Metro Nui. Por eso no tenía muchos amigos y era tan apartado. Pero ahora era parte de un equipo, tenía que confiar en ellos. Las palabras de Yaller le hacen reconsiderar a Matoru algunas cosas. Luego de que todo esto terminase quería convertirse en Turaga Matoru, pero tal vez se quedase un poco más como Toba. Quién sabe las aventuras que le separa el futuro a él junto a su nueva familia. La verdad, ser parte de un equipo no sonaba tan mal. De vuelta en el lecho oceánico, Maxilus aturde a Hydaxon para evitar que le haga más daño al Raji. Era un Makuta, no un maltratador. La máscara de la vida no era su objetivo, tal como señaló Brutaka, pero quería encargarse de una cosa primero, así que se dirige a donde los Barraki amasaban a sus ejércitos. Takadox aún estaba con ellos como una alianza temporal. No lo perdonaban por lo que le había hecho a la liga, y antes de que todo esto acabe se asegurarían de que tuviera la muerte que se merece. Al ver al robot, Karapara arremete contra él, pero se ve ralentizado y cae al suelo inexplicablemente. Luego le dice a Prydac la misma frase que le dijo el día que iba a ejecutarlos. No podían creerlo. ¿Qué estaba haciendo Teridax aquí? Venía a terminar lo que empezó hace 80.000 años. Luego de un combate que va muy a favor del Makuta, Prydac le pregunta por qué les hacía esto. Le arrebató sus reinos, su oportunidad de tomar al Gran Espíritu, los encierra en la gruta, ¿qué más quería de ellos? Pero le dice que no se creyera tan importante. Sus miserables vidas no eran nada para él. Estaba aquí por algo más. Pero ya que podía quitárselos de encima, no veía el motivo por el cual no hacerlo. Takadox se arrastra de su escondite. Le muestra la tableta de tránsito, había sido leal todos estos años. Bajo ley de la hermandad debía dejarlo libre, pero él era la hermandad. Pero Yaga insistía. Lo encierra en una ilusión donde era el líder de la Liga de los Seis Reinos, solo para ver cómo todos sus ejércitos y fortaleza eran devorados por sus propias legiones de insectos marinos de la gruta. De lo que Teridax no se había dado cuenta, es que los Barraki fingieron su derrota. Estaban comprando tiempo en lo que reagrupaban al resto de su ejército. Ahora eran 100.000 a uno. Estaba atrapado. Y luego un frenesí de taqueas, cangrejos, anguilas y bestias marinas destrozan pieza por pieza el cascarón de Maxilus. De vuelta, a las afueras de Marinui, la última burbuja de aire estalla. El mar se había tragado a la ciudad. Luego de haber tenido que lidiar con el monstruo marino que invocó Kongu, la anguila de 90 metros y Gadonka, los Toamari cargan sus cañones Kordak y apuntan directo hacia el cordón a un punto que Hyuki asegura era la zona más frágil. La estructura de roca que había sostenido a Boyanui durante más de 1000 años quiebra. Los ejércitos de los Barraki ya estaban detrás de ellos. En vez de hundirse directamente hacia el fondo, la isla empezó a moverse horizontalmente hacia el norte. Los Toa y la Liga de los Seis Reinos nadaron por lo que parecieron horas. Matoru sentía que la Ignika lo estaba atrayendo hacia algo junto a Boyanui, hasta que lo vieron. Una fisura enorme en el lecho oceánico, creando un vórtice. Boyanui quedó atrapada ahí. Ese era el lugar. Aumentaron la velocidad. Pero antes de siquiera entender qué es lo que tenían que hacer, Matoru notó algo. La máscara de la vida ya no era dorada. Tenía el color de una roca inerte. Todo había acabado. Mata Nui había muerto. Desde los restos del robot Maxilus, Teridax también lo sentía. El gran espíritu había muerto. El universo estaba condenado. Pero en el fondo, aún tenía esperanza. Los Toa debían de seguir.
Si no, los Turaga los recordarían como un fracaso. Todo su plan terminaría aquí, así que, en su tumba oceánica, Teridax rezaba. Rezaba porque los Toba lo consiguiesen. Los Barraki estaban a 2 minutos de distancia. Mata Nui había muerto. Los Toba lo sentían, y si los Barraki lo sintieron poco o nada les importaba. Pero no. Matoro no podía dejar esto así. Tenía que haber algo que pudieran hacer. Era una máscara de la vida. Tenían que continuar, pero Jaled dijo que no. Él debía de intentarlo. Los demás se quedarían aquí. Le comprarían tiempo. Hyugi le pide que una vez regrese a Metru Nui se asegurase de que un buen cronista narre su leyenda. Y Hali añade que esta vez sea un Komatoran, solo para variar. Incapaz de hallar las palabras para agradecérselo a sus amigos. Entra entre el agujero por el que ahora desciende Boyanui. Entre la pared de roca y la isla puede ver lo que creen son piedras de luz. Y más abajo ve otra masa de tierra. La isla más grande que jamás había visto. Eso era Continente Sur. Había una fisura con la forma de la isla que ahora caía sobre él, y donde toda el agua del océano iba a parar. Con sus últimas fuerzas, forzando las piezas orgánicas de su cuerpo al límite, Matoro logra impulsarse más abajo de la isla. Había una luz aún más brillante. Logra resbalarse a tiempo para que un temblor sacudiese a toda la masa de tierra. Confiaba en que Axon y los Matoran estuvieran bien. El flujo de agua había parado. Matoro ahora estaba en caída libre. El mundo a su alrededor era borroso. Quería estar en una caverna gigante, pero no estaba seguro. Este debía de ser el núcleo del universo. Pero después de todo esto, aún no sabía qué es lo que se supone debía de hacer. Sus amigos estaban espalda contra espalda. Jaled no veía otra salida que volverse Nova. Un ataque que liberaría toda la energía elemental de un Toba. Si Matoro estaba lo suficientemente lejos, esto debería evitar que cualquier criatura oceánica entre. De vuelta en la caída libre, Matoro oye una voz. Algo le dice que se pusiera la máscara. Recordó lo que ocurrió con Takua aquella vez que se transformó en el Toba de la Luz. Turaga Nuyu le dijo una vez que el universo era un acertijo. Solía darnos pistas sobre el camino correcto, pero jamás nos daría un sendero claro por el que andar. Con manos temblorosas puso la ignica sobre su propia máscara. En vez de sentir un aumento de fuerza o dolor, Matoro solo se sentía más ligero, como si una corriente de energía lo recorriese. La máscara le mostró toda su historia en un instante, y lo que le ocurrió al último Toba que lo usó para curar al Gran Espíritu. No gritó, no protestó. La idea solo le traía paz. Nunca pidió ser un Toba. El manto de héroe se sentía mal sobre sus hombros, pero ahora este conocimiento le daba tranquilidad. El universo era un acertijo, y hoy él era la respuesta. Miró sus brazos. Sus manos brillaban como las estrellas visibles en Mata Nui. Su cuerpo se transformó en patrones de luz ondulada. La máscara de la vida tomó la esencia del ser llamado Matoro. Esto era la muerte. El precio que la ignica demandaba. Ya no sentía el mundo con su cuerpo. Se había convertido en energía pura. Él sería la fuerza que resucitaría al Gran Espíritu. Sus emociones, sus recuerdos, el calor del fuego, la calidez de la noche, dolor, satisfacción, ahora solo eran palabras para él. Pero había una emoción que se negaba a dejar ir. Nuparu, Kongo, Jaled, Hali, Hyuki, su equipo, sus amigos, estaban allá arriba en el agua negra, a punto de morir en las fauces de los Barraki. Su propia muerte la podía aceptar, pero la de ellos era incapaz de dejarlo pasar. Luchó contra la fuerza de la máscara de la vida, y la ignica, por algún motivo, lo permitió. Dejó que el Toba usara su poder a voluntad. El último que utilizó la máscara, al enterarse de que iba a morir, se enfrentó a su destino con arrepentimiento y miedo. Pero en sus últimos momentos, Matoro no sintió miedo. Solo una determinación que rivalizaba a aquella del Gran Espíritu. Con este poder hizo un último acto como Matoro, no de gran heroísmo, sino un gesto de amistad. Y con eso el Toba se rindió ante su destino. Toda su energía y la de la máscara estallaron con la fuerza de un sol en el interior del núcleo, bañándolo con luz dorada, esparciendo vida a todo el universo. Tal como muchos sintieron la muerte de Mata Nui, ahora sentían cómo su fuerza regresaba, y el firmamento de Metru Nui relucía con vida una vez más. Con la excepción de una solitaria estrella blanca. Hace unos momentos los Toamari resistían el ataque de los Barraki. Jaled cargaba su Nova Blast y en el segundo siguiente estaban en Kometru. Estaban fuera del agua, podían respirar sin problemas. Escuchan a Turaga Nuyu por primera vez en tantos años hablar en Matoran. El Gran Espíritu Pipe estaban a salvo.
Pero cuando se dan cuenta de que faltaba uno de ellos, se percataron de lo que había pasado. Matoro los había salvado. Había dado su vida para salvar el universo. Así habían regresado a Metro Nui. Turaga Bakama se aparece. Yaller dice que tenían que regresar allá arriba, tenían que salvarlo, pero ya no hacía falta. Matoro estaba muerto. Pero esto era un momento para celebrar. El Gran Espíritu vivía. Pero ahora, los Toa Nuba debían de encargarse de despertar al Gran Espíritu, de una vez por todas. Turaga Nuyo se sentaba solo en el observatorio de la Torre de Conocimiento. Cuando él y los Toa Metro se convirtieron en Turaga, trataron de dejar el pasado detrás de ellos. Había adoptado el idioma de los Rajivoladores. Era una manera de recordarles a los demás el peligro por el que habían pasado, y el peligro de la arrogancia, de pensar que la sabiduría del futuro siempre estaría ahí para ellos. Pero hablar otro lenguaje requeriría de un traductor. Por ello había elegido a un Komatoran llamado Matoro, y durante los próximos 1000 años, él y el Matoran se habían vuelto compañeros inseparables. Había demostrado que era confiable y que podía guardar secretos. Jamás dijo ni una palabra de todo lo que escuchó en los consejos de los Turaga. Confió en él por sus habilidades y su honestidad. Era un recordatorio de la nobleza que habita en cada Matoran. Y ahora Matoro se había ido. El lado frío y analítico de Nuyo le decía que era un precio justo a pagar. Pero otra parte de él le decía, ¿qué clase de gran espíritu requería la muerte de un héroe tan valiente? De alguien tan noble, para que pudiera seguir viviendo. Si un ser tan poderoso como Mata Nui no podía sobrevivir sin demandar tal sacrificio, entonces la existencia debería de aprender a vivir sin Mata Nui. Pero eso no era lo correcto. Si la vida de Mata Nui no valía la pena, entonces el sacrificio de Matoro había sido en vano. Miró las calles de Kometro. Los Matoran celebraban. Pero en su torre de conocimiento no habría celebración. Por ese día solo habrían recuerdos. De un buen traductor, de un buen Matoran y de un amigo perdido. Y pues nada gente, por mi parte esto sería todo. Creo que estamos a tal vez 2 vídeos de terminar. Si el video te gustó te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Si quieren apoyar un poco más al canal, también pueden convertirse en un miembro. El tier más alto puede escoger el tema del siguiente video, o si quieren que hable de un tema en específico, está abierto a debate, ya saben. Y pues eso, muchas gracias por venir chicos, y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.